Reforma política en Chile es suficiente para detener esa masa que realmente, ¿cómo un país pasa de ser el modelo latinoamericano a convertirse en una especie de España del 36, con quema de iglesias, destrucción de mobiliario urbano? Es decir, todo eso en el país que todos veíamos como el ejemplo, el buen alumno de la clase. Hola Fernando, buenos días. Bueno, la verdad que hemos tenido semanas bien intensas en la última vez que conversamos. Que estamos hablando de un mes solamente. Exacto. ¿Cómo ha pasado todo esto? Un mes. El estallido social fue muy fuerte y además ha sido bastante sostenido. Yo te diría que ahora, a semanas de aquello, esto se ha venido estabilizando en el sentido que se han ido aislando los movimientos más subversivos, el lumpen, la infiltración violenta, y por otro lado se ha ido avanzando también en un acuerdo, que es lo que comentábamos antes fuera de cámara, en un acuerdo social, político y constitucional, porque claramente esto, como es un problema que tiene varias aristas, tiene un problema, ¿no es cierto?, la mecha que enciende que la pradera, por otro lado el tema social y financiero, por otro lado también el modelo social que queremos, habría que tener un abordaje integral. Y lo que se hace el viernes pasado a las 4 de la mañana precisamente, o de madrugada, es lograr un acuerdo político para un nuevo pacto constitucional. Además, por cierto, de otras medidas sociales que se han tenido que ir adaptando en vista de la contingencia. Hace un momento con el ingeniero Blandón hablaba que es la primera vez que un movimiento de este tipo, la clase obrera, que en la mayor parte son los trabajadores del cobre en Chile, echan un paso atrás. Es decir, esta fue una manifestación totalmente urbana y de personas que básicamente menores de 30 años, que ni siquiera vieron la dictadura, que es lo que nunca entendí de estas protestas, que ellos luchaban con una dictadura que nunca vieron. Lo que tú dices es cierto, yo creo que hay un mix en el fondo. Lo que vimos en estos días fue un mix, por un lado, de una clase emergente, media, ¿no es cierto?, que lo hablábamos la vez pasada, en donde los indicadores, los números, los rankings, los estándares, no le bastaron, digamos. Yo diría que fue una crisis más que de carencias, una crisis de frustraciones, en donde al final del día la desigualdad, las brechas de desigualdad no siempre tienen que ver con los pisos, también tienen que ver con los techos. En consecuencia, yo creo que esa brecha hizo precisamente que esta frustración se volcara a las calles. Por otro lado, por cierto, sin lugar a duda, también hay un tema de un poquitito, podríamos decirlo, millennial, digamos, o de reacción post-90, se aludimos a las dictaduras que vivían tanto Chile como Panamá antes de esa fecha. Y por otro lado, también un aprovechamiento inorgánico, digamos, del movimiento. Ahora, yo creo que la protesta social pacífica es válida y estuvo presente. El punto está en que era difícil identificarla con los hechos violentos que todos vimos. Claro, porque como hablábamos antes, al final del día, cuando tú tienes hechos vandálicos y tienes infiltración, ¿qué es lo que hace la infiltración? Te captura el movimiento, hace que el obrar de la policía sea más complejo. La policía tiene que obrar usando una serie de estándares, proporcionalidad de la fuerza, contención, y cuando tú tienes dos personas que se te vienen, uno encapuchado y uno sin capucha, ¿cómo actúas, digamos? Entonces, en esa, por decirlo, enfrentamiento del momento, hizo muy difícil la contención. Ahora, yo me quedo, desde el punto de vista constitucional, con lo que tú mencionabas, con un acuerdo que es interesante, que llegue en un momento. Nosotros hemos visto que América Latina tiene el debate constitucional instalado, digamos. Hemos tenido países en la región que lo han vivido. A mí me parece que este pacto constitucional tiene 5 características que son esenciales. La primera es que no se produce al medio un ciclo electoral, lo cual es bastante sano. Cuando tú capturas con el fetichismo constitucional las reformas o los cambios constitucionales, hace todo más complejo. Sí, eso es. Tú sobrelees, sin espoleta. exacto, y tú sobrelees constitucionalmente los procesos políticos. Generalmente los cambios constitucionales tienen que ser cambios, de alguna manera, a baja temperatura. Pero es que ahí entra, y yo siempre pongo de ejemplo, la transición en España. Ahí hubo acuerdos mínimos. 1978. Los pactos de la Moncloa fueron, vamos a nosotros los políticos a hacer ciertos estándares o ciertos pactos mínimos. ¿Qué pasó en Chile y qué pasó en Panamá? Hubo acuerdos entre partidos políticos, pero no involucró al resto de la sociedad. Ese es un súper buen análisis. Yo diría que en el caso español, si hacemos esa comparación a 3 bandas, digamos, el caso español, bueno, tuvo una transición sin Franco, recordemos. Eso te descomprimió de alguna manera la olla de presión. Bueno, es que los 3 modelos son distintos. La de España fue sin Franco, la de ustedes fue con Pinochet y la de nosotros fue a la parte traumática, en medio de tiros y con invasión. Nosotros tuvimos a un Pinochet adentro como comandante en jefe dentro de las reglas del juego. Entonces fue tremendamente complicado lidiar con eso. Ahora, yo creo que en el caso chileno, la Constitución de 1980, que es la que hoy día está en juego, cumplió un rol. Cumplió un rol que se agotó al final de ella. Las constituciones, en el caso de Chile, esta debería ser el cuarto debate constitucional. Pero es que tú eres abogado
Y nosotros no podemos estar redactando constituciones cada 40 años. Totalmente. Es decir, ¿cómo tú vas a hacer una constitución que en el 80, ya 20, 40 Lo que años pasa, después lo que pasa es que yo creo que hay dos formas de ver esto. Uno es cómo, a ver, los procesos constitucionales también tienen ciclos. ¿Ah? Y en el caso de Chile, te lo digo, hemos tenido 3 constituciones, 1833, 1925 y 1980. Las tres han sido constituciones que se han dictado en procesos de crisis o de alguna manera de rebelión del sistema político. Correcto. Eso como un dato histórico, digamos. En segundo lugar, yo creo que las constituciones hay que verlas también un poco al compás de cómo evolucionan las sociedades. Sí. ¿Ah? Tú tienes toda la razón. Esta Constitución de 1980, y esto es un hecho público y notorio, fue reformada profundamente por Ricardo Lagos, presidente socialista el año 2005, digamos. Hace 3 días. Claro, entonces tú dices, y por otro lado, cuando uno ve países como Estados Unidos, una constitución de 1776, tú dices, bueno, entonces a ver, ¿qué pasa? O Inglaterra, que no tiene o ni Inglaterra. no tiene Ahora, ni son constitución. sistemas de common law. Acuérdate que ahí hay Sí. un proceso de desarrollo, hay que distinguir entre constituciones y constitucionalismo. Como plexo de valores demostrativos Sí. propio de una cultura sociojurídica. O sea, Bueno, México. son procesos distintos. Tiene la México. Constitución de Querétaro del Exacto, 17. del es decir, 17. Estamos hablando de 100 años una constitución. Entonces yo creo que cada país tiene ciclos. Ahora, lo que a mí me parece en Chile que hoy día yo creo que el ciclo efectivamente la gente dice que se agotó y lo importante en esto es hacer un proceso serio, un proceso que no esté al compás, digamos, del ciclo electoral. Me parece sano que eso se dé, digamos. Y por otro lado, un proceso que ha sido parte del debate en donde los 2/3 estén por sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Que tú estés empujado a construir mayoría para dictar una nueva constitución. ¿Ah? Y que valoremos efectivamente las cosas que tenemos en el constitucionalismo. Ponte tú, te voy a dar un dato. En Chile tenemos la gran minería del cobre que se nacionalizó en la época de Salvador Allende. Eso viene de la Constitución de 1925. El hecho de que los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derecho, y en Chile no hay esclavos, digamos, viene de la Constitución de 1833, digamos. Entonces, esto hay aspectos básicos. hay aspectos básicos y las constituciones siempre tienen una parte material, una parte formal, una parte dogmática y una parte orgánica. O sea, son cosas completamente distintas. Las instituciones y los derechos. Yo creo que tú me preguntas a mí, hoy día hay un reclamo válido, legítimo, ¿respecto a qué? Respecto a lo que se llama los derechos de tercera generación, los derechos sociales. Si te fijas también, parte de lo que existe en el debate constitucional comparado es de que así como hay una mecha que enciende la pradera en términos sociales, Sí. en el caso de Chile lo vimos a propósito de los torniquetes y del metro, también lo hay en términos constitucionales. En Chile, por ejemplo, hoy día es el debate sobre los derechos sociales y de tercera generación. En otros países puede ser el matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces, Como Costa Rica, ese fue el tema de la última elección, se eligió entre alguien que se oponía totalmente. y el que estaba a favor. Y ese tema se pone al medio del debate constitucional y abre la caja de Pandora completa. Tú dices, ¿por qué a propósito de un tema específico yo reformulo, repienso mi sistema constitucional? Hay algo interesante. Y por último, hay que recordar que el presidente Lagos, el expresidente ya en ese minuto, hizo un ejercicio muy importante y transversal de cambio constitucional, de levantar opiniones, y la presidenta Bachelet mandó un proyecto. Eso está en el Congreso. Yo rescato que el proceso que ha habido estos días, en una semana, es un proceso bastante maduro. O sea, yo te voy a decir algo, ya que hemos hablado, digamos, de lo ruidoso que ha sido esto en el caso de Chile. Esto se ha hecho sin golpes de Estado, sin revocación de poderes, sin supresión, con los 3 poderes del Estado y transversalmente con la clase política. No cualquier país se da ese lujo, digamos. Hay que destacar eso, digamos. Bueno, también de sentarse lo a la hace mesa y discutirlo. Con el agua hasta el cuello. Eso también. Totalmente, con el agua hasta el cuello, en un proceso complicado, pero se logra un acuerdo transversal, digamos, y yo creo que esto nos podría hacer más fuertes realmente. Vamos a ver cómo salimos de este proceso. Tú, viendo Perdona, todo esto no hemos hablado del mecanismo. ¿Es un plebiscito de entrada? ¿Es una discusión con reforma a la Constitución? O sea, un referéndum, va a ir digamos. para preguntarse si quieres reformarla. Sí, son 2 preguntas. ¿Quieres o no quieres reforma a la Constitución? Y en segundo lugar, ¿cuál es el mecanismo? ¿Una convención constituyente pura y simple, vale decir, una convención constituyente que incorpore solamente gente elegida al efecto, o una convención constituyente mixta, 50% de parlamentarios incumbentes, 50% de electores elegidos? Y resueltas esas dos consultas, es decir, ¿quieres o no quieres? ¿Cómo lo quieres? El proceso de discusión, que debería tardar en aproximadamente 2 años, y un referéndum de salida. Viendo lo de Argentina, viendo lo de Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, ¿se puede hablar de una primavera suramericana? Como lo fue la primavera árabe de 2011. Sí, yo creo que lo que tenemos hoy día una reacción en cadena que... Hay una reacción en cadena con un contagio global tremendo, y además lo que estamos viendo es de alguna manera una rebelión contra el gobernante, sea cual sea el ciclo político. Y el color. Y el color. Si tú analizas
hemos tenido un macro ciclo electoral, ¿no es cierto?, en América Latina y 3 elecciones solamente en los últimos meses, y en todas estamos yendo por la alternancia. Mira la crisis que tenemos en Bolivia, mira lo que está a punto de pasar, o mira lo que hemos visto en Uruguay, mira lo que hemos visto en Argentina. O sea, en todos los casos hemos visto... Perú, que no tiene, de no tener, no tiene ni parlamento. Perú, que está sin parlamento. Entonces, al final del día, si tú analizas el panorama, mira hoy día la huelga, el paro nacional que se está llevando a cabo en Colombia. Entonces, yo te diría que primero, un alto contagio global. En segundo, hay un macro ciclo electoral en donde la gente se revela con quien esté, sea quien esté. Y tercero, una época de transformación de partidos políticos convencionales. O sea, hoy día los partidos ya no son los mismos de antes, digamos. El bipartidismo, o sea, ni México se salvó con el bipartidismo tradicional del PAN y el PRI, digamos. Hoy día tenemos Morena, tenemos el PRD. Habrán entendido la lección, que es el gran dilema, porque las respuestas de los partidos han sido extremadamente simplistas. Los que están de un lado diciendo que esto lo está planeando Venezuela y los otros que están diciendo que es la CIA que está interviniendo. Y lo que te está diciendo es que nadie ha entendido nada de lo que está pasando. Yo creo que efectivamente hay versiones un poquitito toscas de lo que ocurre. Toscas, primero lo que tú dices, o sea, hay infiltración, hay extremismo, sí, por cierto, pero eso no es la causa del problema. No es la causa. No es la causa. O sea, y hacer eso es tapar el sol con un dedo y no entender lo que está pasando. Y por otro lado también hay respuestas más reaccionarias, digamos, ¿no es cierto?, de sectores, digamos, que creen que todo esto es mano dura y que esto es un problema de fuerza pública cuando es un problema de paz social. Entonces yo creo que la clase política hoy día tiene el desafío de ponerse a tono. Ahora, yo quiero rescatar, porque aquí todo el mundo le pega a los políticos y acordémonos de Platón, o sea, sin políticos quedamos entremados al gobierno de los peores hombres, digamos. Es importante darle un update a la clase política, pero con los políticos, no sin los políticos. Imagínate cómo serán los peores hombres. No, imagínate cómo serán, pero eso lo hizo Platón. O sea, ¿te acuerdas tú de esa frase? O sea, que haremos entregado al gobierno de los peores hombres, digamos. Entonces, esto de andar suprimiendo a la clase política, porque los partidos lo interpretan, a mí cuando me dicen, no, pero mire, yo también me siento en parte político, digamos, tengo un alma política, pero a ti cuando te dicen, oye, no, pero es que los políticos se tienen que ir todo, bueno, a ver, entonces, busca son en gran parte el chivo expiatorio del resto de nosotros. Porque es lo más fácil. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Porque al final del día, búscate tu financiamiento, anda, escoge un distrito, échate a correr y representa un par de electores, a ver cómo te va. O sea, lo que te quiero decir es que ser político también tiene su, como diría Max Weber, hay políticos que viven de la y para la política. O sea, requiere una ética weberiana y requiere un compromiso. No hay que mirarlos en menos y no hay que andar pateando el tablero. Pero es que si nos limitamos a Weber, acuérdate que no somos protestantes. Yo creo que también ahí incluye mucho de lo que estamos tocando. Pero lo que estamos claro, lo que tú dices, que es muy lúcido, me parece que, uno, un replanteamiento, dos, un contagio, respuestas facilitistas. Yo creo que hoy día estamos frente a un nuevo estándar. Y además la gente, esto nos cambió absolutamente todo. O sea, tú cuando al final del día tienes un celular y tienes redes sociales... Este es el panfleto del siglo XXI. Es una locura. O sea, la rendición de cuentas, el escrutinio, la instantaneidad. Yo te diría que por un lado nos da control social, pero por otro lado también hay una pequeña amenaza a la República, porque la instantaneidad, digamos, te reclama ahora. No, yo creo que lo hace más anárquico, esto. ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo mensajes y no sabes de quién. Y no sabes de quién. Esto es una especie de gran hermano, pero a lo bestia. Exacto. Y te ha pasado que tú a veces analizas cuentas, por ejemplo, y te das cuenta, a propósito de las encuestas que se autoformulan, de que todas te dicen cosas distintas, porque todas te dicen lo que dicen los seguidores de quien la formula muchas veces. Entonces, claro, te genera opinión, pero por otro lado también te genera distorsiones. Ahora, enhorabuena que existe el control social. O sea, yo lo aplaudo. A mí me parece que los medios de comunicación, los periodistas tienen que hacer esa pega, porque estábamos acostumbrados en dictaduras, digamos, para lo que éramos muy chicos en ese minuto, pero que los periodistas eran censurados o eran perseguidos y nadie informaba. O sea, hoy día estamos en una cosa, como dicen por ahí, pasamos de un boyerismo de lo público a ratos a un voluntarismo exacerbado, digamos. Nos fuimos al otro lado. Yo creo que vale y la pena. Ustedes tienen la responsabilidad de terciar ese debate. Yo le dije a alguien hace unos días, y me quedo con esa advertencia de Orwell, que dijo que en 1984 era un libro que era una advertencia y la gente lo ha tomado como un manual. Ojo, y ahora cuando está apareciendo esto, al gran hermano le estamos dando una importancia brutal. Sin saber quién nos está dando estos mensajes. No, totalmente. Y vamos a ver qué pasa con las elecciones que tenemos por delante, digamos. Porque esto sigue y lo otro, si te fijas, yo creo que hoy día Europa, además que está viviendo una crisis también tremenda, o sea, nadie se salva de esto. El punto está en cómo lo enfrentas, digamos, y cómo lo enfrentas dentro de las reglas que tiene. Yo creo que Europa lo que tiene es que un estado de bienestar tan profundamente arraigado es lo que ha hecho de que esto no estalle como estalló América Latina. La institucionalidad, o sea, eso es clave. La institucionalidad es clave. O sea, en Chile hoy día estamos discutiendo, vamos a discutir el tema de los derechos sociales seguramente, vamos a discutir el tema de la parte dogmática, pero hay temas nuestros que son tan relevantes como la autonomía del Banco Central, como la autonomía de los poderes del Estado. Cuando tú tienes poderes del Estado autónomos y bien formados, institucionales, aguantan cualquiera con un sistema de frenos y contrapesos, que es un debate que se instala en todas partes, yo lo sigo de cerca, o sea, es decir,
¿Cómo elijo al defensor del pueblo? ¿Cómo elijo al procurador general? ¿Cómo elijo a la Corte Suprema? ¿Cómo los destituyo? ¿Y cómo los controlo? ¿Quién controla al regulador? ¿Quién controla al controlador? Yo creo que es un debate súper relevante y que no pasa por diseños constitucionales. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila al vigilante? Y esa es... se están preguntando hace exacto, y eso es de alguna manera el bottom line, perdona la sutiquería en inglés, pero eso es la línea de base que nos permite aguantar las crisis, digamos. Claro. Si no, todo el mundo estaría suprimiéndose a sí mismo, digamos. Sí. Como siempre, un placer. Francisco Gracias, Fernando Cruz, ex embajador de abogado, ex embajador de Chile en Panamá.